Os tengo que confesar que hacer este vídeo me ha costado bastante, ya que al final siempre soy muy crítico con lo que digo y muy cuidadoso, pero para esta ocasión os tengo que comentar mi opinión sincera de Worldcoin y sobre todo lo que estoy viendo de cara a los próximos meses. Me da algo de miedo y sobre todo creo que la gente no es consciente de la que se está empezando a liar, y en este vídeo te voy a explicar de forma transparente toda mi opinión delante del proyecto, de lo que están haciendo y sobre todo de la criptomoneda, si realmente es una buena oportunidad invertir o no lo es, ya que después de varias semanas, lleva 3 semanas el token salido aproximadamente, pues creo que tengo una decisión ante la situación actual del token. Entonces, para aquellos que no sepáis, Worldcoin es un proyecto de la mano de Sam Altman, el fundador de OpenAI, creadora del famoso ChatGPT, y hace poco lanzó un proyecto que es el Worldcoin, que pretende ser la criptomoneda de todo el mundo, que a cambio de tú regalar de alguna forma tus datos biométricos, ellos te dan unos tokens. Es decir, hasta aquí es muy fácil de entender, pero mi hipótesis es la siguiente. Ya sabéis que este tipo de proyectos recaudan muchísimo dinero, millones de dólares, y ellos lo que han hecho es, ok, vamos a recaudar muchos millones de dólares, vamos a sacar un token para regalar a las personas que nos den esos datos biométricos a partir de su iris de forma gratuita, ya que al final nosotros simplemente lo que estamos haciendo es regalar una parte de todo el dinero que hemos recaudado como empresa en la financiación. Entonces, si yo recaudo, por ejemplo, 1.000 millones de dólares y saco un token y pongo una cantidad muy pequeña en circulación y le digo a la gente que por darme sus datos biométricos les voy a dar unos tokens valorados entre 20, 30, 50 dólares, y tú has conseguido tener la información de prácticamente todo el mundo a cambio de unos malditos dólares. Esta es un poco la razón de por qué quiero hacer este vídeo, pero sobre todo quiero deciros de que yo ya he hablado con Worldcoin, fui a Barcelona en el stand de Diagonal Mar. Este chico es Jesús, la verdad es que se portó muy bien, fue muy amable con todas las preguntas que le hice. De hecho, hay una entrevista en Telegram, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, pero una cosa es lo que ellos me puedan decir y otra cosa es lo que yo me quiera creer, ¿no? Yo al final también tengo mi opinión, se tiene que respetar como cualquier otra, pero creo que lo que están haciendo no me está acabando de gustar. Creo que el token no tiene gran salida, pero ¿sabéis lo que va a pasar? Y esto es súper evidente, ¿no? El token, al final haremos un análisis, por mucho que vaya cayendo, los market makers acabarán marcando un nivel de suelo y a partir de entonces empezarán a sacar noticias, empezarán a hablar muy bien del proyecto, colaboraciones, eventos, y todo esto lo que generará es un FOMO. El precio empezará a subir pese que el supply en circulación seguirá siendo hiper bajo, porque ahora mismo el supply en circulación lo tenemos ni más ni menos que en esos 126 millones de tokens en circulación. O sea, prácticamente es un 1%. Es penoso. Es penoso que tengamos un 1,26% del supply en circulación, y ya que tengamos un market cap de 183 millones con un total de 14.000 millones de dólares de supply en circulación. Es decir, si este token ahora mismo estuviese ya todos los tokens en circulación, con 14.000 millones de dólares, estaríamos en la posición detrás de USD Coin y por delante de Cardano, Solana, Dogecoin. Por lo que al final, realmente lo que están haciendo, sí, parece un proyecto muy innovador, pero básicamente lo que estás haciendo es vender tu alma al diablo. Al igual que Bart vendió su alma, tú estás haciendo lo mismo, pero con tus datos biométricos por básicamente unas cuantas criptomonedas, que lo único que va a hacer ese token es caer. Y si no está cayendo más es porque muchas personas, desgraciadamente, no saben vender los tokens. Es más, uno de mis mejores amigos se escaneó el iris aquí mismo y no sé si ha vendido los tokens, pero imagino que la gran mayoría de personas que lo habrán hecho ni lo han pensado. ¿Por qué? Pues porque el retail lo que hace, en vez de pensar, ostras, me dan 40 dólares ahora mismo, no,
Yo lo que quiero es que este token suba 100 veces. Quiero 400, quiero 4000, quiero 5000 dólares. Y claro, la inocencia de todas las personas a cambio de unas criptomonedas es abismal. Y por eso me da tanto miedo, porque ¿a qué precio tú estás vendiendo tu información biométrica? Hay mucha gente que me dirá, no, pero es que Marc, es que tú ya con el DNI, tú que en el pasaporte ya compartes información. A ver, una cosa es compartir cierta información porque no es toda, no estás dando todos los datos biométricos a un país por obligación, porque tienes que hacerlo para estar registrado como persona, como humano, como ciudadano. Y otra es hacerlo para una empresa, hacerlo a una empresa privada de inteligencia artificial que has vendido básicamente la información más privada y más única que puedas tener. La retina de tus ojos, el iris. El iris es único, la huella dactilar, todo esto es único y tú lo has regalado por 20, 30 dólares. Y a mí esto me da miedo porque mucha gente lo está haciendo. Entonces, para que os hagáis una idea, desde el último vídeo que hice, que hace 13 días de esto, lo subí el 4 de agosto, ¿vale? Habían 2.186.000 personas y ahora mismo tenemos un total de, bueno, ya veis que han subido pues en más o menos 86, 39, 40, más o menos han subido unas 60, 50 personas, o sea, 50.000 personas escaneadas, ¿vale? Sí que es cierto que el ritmo no es que vaya muy rápido, pero avanza. Avanza y esto, si ahora mismo lo dejo hasta el final del vídeo, aquí pasaremos de tener, pues yo que sé, 95 a 100 incluso. Entonces, el número va subiendo, los escaneos van subiendo, cada vez hay más transacciones, pero os digo yo que muy poca gente está vendiendo los tokens. Lo sé porque lo hablé con muchos que estaban ahí y muchas personas me dijeron, no, yo lo que voy a hacer es holdear porque sí, porque este token ahora mismo vale 1.44, pero es que en un futuro, si vale 100 dólares, voy a multiplicar por 10 mi capital. Y la gente es así de inocente. Es así de inocente, os lo digo totalmente en serio. Y por eso me da miedo, repito una vez más. Entonces, este es el market cap. El market cap actual, ¿vale? Es de 186 millones de dólares. Y repito, con 1.26% en circulación. No he visto nunca un proyecto así. Y la verdad es que me da bastante miedo. Entonces es por eso que he leído este post que me parece muy interesante y lo quiero compartir con vosotros y os lo voy a traducir y lo vamos a comentar y finalmente haremos un análisis de WorldCoin. 3 semanas desde que se lanzó WorldCoin y ya está por debajo del 44% y solamente con 1% del supply en circulación desbloqueado. El token de WorldCoin sirve para regalarlo a las personas que han compartido su información biométrica y su privacidad por alrededor de 38 dólares. El proyecto distópico de Sam Altman, el CEO de OpenAI, que no tiene espacio en las criptomonedas, se lanzó alrededor de 3 semanas. El precio del token en el día del lanzamiento fue de 2,7 y después se estableció entre 2,3 y 2,6. Pero 3 semanas después el token ha caído hasta esos 1.51, que ya os digo yo que ahora mismo está más por debajo de ello. Ya han escaneado a varios millones de personas alrededor de todo el mundo con la justificación de que quieren darles la identidad digital, como un ID, un carnet de identidad. Muchos de los lugares donde están escaneando personas, o mejor dicho, las localizaciones donde tienen previsto hacerlo, normalmente son zonas más rurales donde la pobreza se encuentra en ellas. Partes del mundo donde las personas están más desesperadas y que por unos pocos dólares en ellos significa muchísimo. La gran mayoría de los orbes, que son esos robots que escanean los ojos, los que tenemos justamente en esta parte de aquí, están situados en África, Sudáfrica, Sudamérica y la India. Yo aquí en contra tengo que decir de que yo he visto esto en España, he visto bastantes en España y sí, puede ser que muchas personas lo estén haciendo en África, en Sudamérica y en India, pero también pensad que en Diagonal Mar, por ejemplo, un centro comercial o cualquiera de España, si tú vas por la calle, ves un stand de estos y te dicen, ostras, ¿te gustaría escanearte el iris y te regalamos unos tokens valorados en 20, 30, 50 dólares en total? Claro, mucha gente, la primera reacción es no, parece un scam, me da miedo, pero cuando esto se ponga trendy, cuando TikTokers digan, podemos ganar dinero gratis, ahí se va a liar.
ahí se va a liar y de verdad y van a haber colas, porque ya han habido colas. De hecho, en Kenia se han tenido que suspender este tipo de eventos, los escaneos de iris, después de que centenares de miles de personas estuviesen de pie para recibir un escaneo de sus ojos y recibir esos 25 Worldcoins tokens, que en ese momento serían pues unos $60, pero que ahora mismo serían unos 38. Aquí recalca lo del supply en circulación, de que si tuviésemos todos los tokens en circulación, es decir, el full diluted market cap, estaríamos detrás de XRP, que es lo que hemos comentado, ¿no? De que el proyecto se situaría en esta posición, por lo que es que esto es una cantada. O sea, es una cantada, lo digo en serio. O sea, Worldcoin, claro, Sam ha dicho, después de tener el nombre y la reputación de OpenAI, de ChatGPT, pues ahora mismo puedo hacer cualquier cosa. Y si os digo la verdad, lo de Worldcoin a mí me huele muy pero que muy mal. Entonces, la gente que se ha escaneado el iris básicamente han vendido su información biométrica y su privacidad para Sam Altman. Así que ahora mismo ellos la pueden vender a quien quieran o pueden hacer lo que quieran para diferentes proyectos relacionados con empresas de inteligencia artificial como OpenAI, simplemente por $38. Así que, sinceramente, aquellos que os estáis pensando de escanearos los ojos, son muy majos, no tengo nada en contra de las personas que trabajan detrás del proyecto y respeto su profesionalidad, pero tenéis que entender que a mí me da mucho miedo y tenéis que entender de que el token, ¿vale? Vamos a poner el gráfico diario. Cuando se listó, mirar la pedazo de subida que hizo, una subida de un 1350% hasta un máximo de un 3400%. Luego se quedó en 1300 y desde entonces, ¿vale? Desde el listado del token, estamos en una caída de un 33%. Entonces, ¿qué vas a dar tú de tokens si esta tendencia es bajista, ¿vale? O lateral. O sea, cuando se vayan liberando más tokens y tengamos más tokens en el mercado, va a haber presión bajista, porque si va a haber más oferta que demanda, al final tiende siempre a caer. Lo que pasa es que ellos son muy listos y probablemente vayan aquí a marcar un suelo, y al igual que estuvo rangueando en esta zona de aquí, pues el precio pueda ranguear entre estos dos niveles, y luego un día dirán, ups, noticia importantísima, partner con Microsoft, partner con, yo qué sé, con Nike, partner con su madre, partner con su vecina. Es decir, van a hacer partners estúpidos simplemente para que el precio suba, para que puedan seguir dando tokens, porque si ellos han de repartir tokens y el token tiene un precio de 0,30, obviamente el chiringuito se les acaba. Tienen que intentar mantener el Ponzi lo mejor posible. Entonces, yo os dije de que si era una buena oportunidad de invertir en Worldcoin, sí o no, y mi moral me empieza a decir, y mi forma de pensar me empieza a decir, Mark, no. O sea, podía haber sido, pero viendo que ahora mismo está ya bajando, viendo un poco todo lo que he estado investigando y viendo que realmente es un proyecto donde estás vendiendo tu alma al diablo, si tienes pensado hacerlo, no lo hagas. Por favor, tienes 2 dedos de frente, no te vas a volver rico y no sabes realmente la información que estás compartiendo. Así que no dejaremos este vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Si tenéis más dudas, queréis saber más sobre Worldcoin, he hecho 2 vídeos en el canal que los podéis ver, que la verdad es que están muy bien. Y esto es todo, un saludo y hasta luego. Chao, chao.